A ver, intentaré ir lo más rápido posible. Primera mentira de la predicación. No, lo voy a intentar, pero no sé si lo voy a lograr. La otra, pero veo mucha gente con caras nuevas para mí, ¿no? Eso de cara nueva siempre es muy relativo, porque yo también soy una cara nueva para vosotros y de nuevo tengo muy poco. Yo aquí ya llevo muchos años, ¿no? Soy una cara novedosa en todo caso, pero eso de cara nueva, bueno. El propósito de Dios es que nosotros tengamos vida. Jesús un día le dijo a la gente, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida es mucho más simplemente que la existencia temporal, física. Si nosotros nos quedamos en eso y como mucho vamos un poquito más allá al mundo emocional, vamos a pensar que la vida es vivir cómodo, que la vida es estar bien. Ese es uno de los grandes errores en los seres humanos. La vida es la existencia del ser, es la vitalidad del ser. Por lo tanto, la vida no siempre va a estar basada en el desarrollo de la misma, en el desarrollo de la vida. No va a estar basada siempre en la comodidad. Por ejemplo, uno de los momentos más hermosos de la vida del ser humano es el tener un hijo. Y todas las mujeres que están aquí, que han parido alguna vez, me sabrán decir que no hay nada de cómodo en quedarse embarazada y luego parir, ¿no? Y luego, como padre, también te digo que no hay mucho de cómodo criar a los hijos, ¿no? Y tú dirás, bueno, cuando tengan 20, 30, bueno, mis hijas andan todos por los 30 y sigue siendo un desafío el ser padre, ¿no? La vida en sí no se basa en la comodidad, sino en la vitalidad, en la existencia y sobre todo en la transmisión de la vida. El propósito de Dios es que los seres humanos no solamente tengamos vida, sino que transmitamos vida. La Biblia dice que Dios es amor y que Dios es vida, en absoluto vida. Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, enfocado a los griegos, él dijo, en el principio estaba el verbo, que era un conflicto, un intríngulis que siempre investigaban los griegos, esto del logos, como una verdad absoluta, preexistente, decían ellos. Viene Juan y dice, bueno, ese logo, en el principio siempre existió, era la voluntad, el propósito de Dios, se hizo carne en Cristo Jesús. Y entonces Juan dijo, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso yo les decía hace un tiempo atrás, hay una hermosa analogía en la Biblia entre vida y luz, como si fuera un sinónimo, porque es esa vitalidad que viene solo de Dios. En el principio, cuando Dios creó al ser humano, se relata en Génesis, y que si estás, tal vez tú, yo por eso digo, no conozco a todos los que estamos aquí, yo respeto profundamente que tú me digas, mira, es que yo no creo en estas cosas. Bueno, yo lo respeto profundamente, pero eso no quita lo que podamos charlar ahora, y es que aunque tú consideres que eso es una hermosa metáfora de la historia de la humanidad, aunque lo creas, dice la Biblia que en el principio Dios crea al ser humano y le dice Dios, hay dos árboles en el Edén, el árbol de la ciencia, dice, y del bien y del mal, esa es la traducción, pero originalmente lo que está diciendo es el árbol del conocimiento, el árbol de la mente, el árbol de la razón, y el árbol del bien y del mal en tanto al árbol de la moralidad. Por eso a mí me cuesta mucho cuando los religiosos empiezan a hacerse muy morales, porque hay un problema ahí, ¿no? Bueno, entonces el asunto es el árbol de la ciencia, el conocimiento, o sea, el árbol de la deducción, el intelecto, la razón, del bien y del mal. No es un problema, el problema está que Dios le dijo, pero está el árbol de la vida, vayan al árbol de la vida. Y dice la Biblia que Adán, que en hebreo es Adam, y Adam significa humano, o sea, el ser humano Adán fue a buscar, en lugar de buscar la vida, quiso ser como Dios, buscando solo el conocimiento. El intelecto, la deducción. ¿Saben? Lo que nos mata a los seres humanos es nuestra cabeza, ¿lo sabéis? Y ahora quiero hablarte un poquito de eso, ¿no? De los intríngulis del alma humana. Porque el problema que tenemos es que muchas veces nuestras emociones, que son muy mentirosas, yo hace un tiempo te decía, no hay nada más mentiroso que las emociones y después la mente. La emoción es un impulso, la mente demanda tiempo. Pero cuando una emoción se dispara, se puede disparar por cualquier cosa. Una noticia que leemos, un dolor que nos aparece, una sospecha en la familia, con un hijo, con un marido, con una mujer. Y de pronto
aunque no esté comprobado, en ti se despierta el miedo. Y eso es una emoción. Y las emociones disparan un montón de sentimientos. Y esos sentimientos son como ríos desbordados. El problema está cuando las emociones toman el control del pensamiento. Y tú ya piensas condicionado a esa emoción y en realidad has entrado en una vorágine de algo que no es real, pero que te está controlando la vida. Entonces, eso entra en bucle, ¿no? Estamos mal y sufrimos y pensamos y no para de pensar la mente. Bueno, ahora vamos a hablar de eso un poquito. Pero ese es el árbol de la ciencia. Ese es el árbol del conocimiento. El ser humano quiso ser como Dios y buscó primero la razón, el intelecto. Por eso hace un tiempo atrás te decía, nosotros necesitamos redirigir el alma. Tomar una decisión y volver a la vida en Dios. Eso significa que no voy a pensar más, todo lo contrario. Pero una cosa es pensar con el alma en paz, en comunión con Dios y todas las emociones ordenadas por la vida del Espíritu Santo dentro de nuestro. Y otra cosa es sentarme ante el ventanal de la razón y del intelecto y que todo lo que yo veo, lo supongo, lo pienso, lo deduzco, lo incorpore como si fuera la información real. Es invertir el alma. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, el ser humano es como una casa, que es el alma, con un pasillo muy largo, hay una puerta que tiene un ventanal muy grande, esa es la razón, el intelecto, la deducción, las emociones, que todo lo analiza, todo lo ve, pero hay otra puerta que es la puerta del Espíritu. Entonces el ser humano, te decía también el otro día, perdónenme, pero necesito hacer esto para no ir a palo seco, porque tal vez alguien dice, ¿qué está hablando este hombre, no? Cuando te habla de algunas cosas. El alma humana, se sabe en cualquiera de las ciencias humanas que estudiemos, el alma humana consta de intelecto, emociones y voluntad. Imagínate como una rueda dividida en 3/3. Intelecto, emociones y voluntad. Y nosotros tenemos que entender que tiene que haber orden en las tres. El problema está cuando las emociones sobrepasan el pensamiento. Cuando llega un momento en el cual te dice alguien, no, pero piensa, ¿no? Pero tú no puedes pensar, porque estás en angustia, estás en tristeza, estás en euforia. O por ejemplo, disparaste una emoción muy compuesta que se llama amor y te terminaste enamorando de un tío que es un beso del infierno, ¿no? Y te dicen, piensa un poco, mira, pero no piensas. La emoción ocupó todo. La emoción es un disparo, la emoción es un impulso. Los pensamientos demandan tiempo. Pero hay otra área que es la voluntad. Y la voluntad es una decisión. Cada una es muy diferente. El problema está cuando una ocupa el lugar de la otra. Entonces, la voluntad se anula. Y al final, tomas una decisión en base al emocionalismo o tomas una decisión en base al comedero de cabeza. Entonces, ese es el alma humana. El alma humana es un diseño precioso. Dios nos creó y tenemos una capacidad tremenda. Yo el otro día veía a Olivia con un juego que le puso la abuelita en una tablet, así muy didáctico, y yo la veía ella con el dedito, tin, 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 ¿no? Y cerraba y abría, ¿no? Cerraba y abría. Yo para aprender eso, yo lo aprendí como a los 40 años, porque recién en esa edad apareció. Y entonces yo me metí y le dije, mira Olivia, ¿puedes hacerlo así? Y ella, me equivoqué, y ella me mira y me dice, espérate abuelito, y me quita la mano. Dijo, déjame abuelito, y siguió ella, pum, 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 ¿no? 3 años, ¿no? Me dijo, ¿me dejas el móvil un día? Y yo le dije, no, porque tu mamá y tu papá no te dejan el móvil por la tarde, ¿vale? Aparte tiene una clave, le dije, no la va a poder abrir. Y veo que Tiago le hace una seña. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, es así, y el de la abuelita es así, y el número de contraseña de mi mamá es este, y cita todo el número. Un día iba Tiago por la calle caminando, pero a tu hijo también le pasa lo mismo. O sea, aquí empezamos a contar historia a nuestros niños así, ¿no? Yo porque soy abuelo y entonces estoy orgulloso de mis nietos, pero le dice a la abuela, mira, ahí está tu coche, pero dijo, ahí está tu coche porque leyó la matrícula, ¿no? Yo no me recuerdo de memoria la matrícula de mi coche. Y él sí. ¿Saben qué? El alma humana es un diseño precioso, pero es como un globo maravilloso lleno de helio que nadie lo controla. Ten mucho cuidado porque puede terminar en espinos, puede terminar en cualquier lugar. ¿Lo entienden a esto? Esa alma humana necesita volver a Dios. Y todos aquellos que han aceptado a Cristo se han unido a Cristo. El apóstol Pablo escribía un texto maravilloso, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Como diciendo, la raíz de vuestra vida ya está en Dios. Está en ese trono de la gracia. Y de allí viene todo el nutriente, toda la vida. No de este mundo, no de lo que vives. Todo lo que decides, actúas, desarrollas en este mundo, da a entender la Biblia en el Nuevo Testamento, se hace con la vida que viene del cielo a través de nuestra alma. Entonces todos los seres humanos nacimos así. Pablo decía, porque estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Y yo te decía el otro día, sí, pero hemos nacido con vida intelectual, vida física, vida biológica, ¿no? Vida emocional. ¿Cómo es que estaba muerto? Y porque espiritualmente necesitábamos vida, que es otro tipo de vida. Es la vida que te da conciencia de Dios, relación con Dios, comunión con Dios. Normalmente eso no lo teníamos. Cristo murió para que los seres humanos, aceptando su sacrificio, seamos perdonados. Todo aquello que nos separó de Él, nos trajo esa muerte espiritual, pero sobre todas las cosas como un puente que cerró ese bache. Jesús vino como humano, murió como humano, resucitó como humano. Y Él representó a todos los humanos. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, como las imprimaciones puentes que se ponen en las paredes donde no pega la pintura, esa imprimación se pega y ahora sí podemos pintar. Cristo como humano se unió al Padre para que todos los humanos, aceptando eso, estemos representados por Él ahí. Y ahí se produce un milagro maravilloso que ya no te lo puedo explicar, porque es un milagro. Es el milagro de la vida. Y el milagro de la vida espiritual. La Biblia dice claramente que nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios, o sea que es como una habitación que antes era la habitación del fondo y ahora se ha transformado en la habitación de entrada. Y eso es el espíritu. Estaba vacío, muerto, pero ahora en esa comunión con el Espíritu Santo, por ahí entra la vida de Dios. Entonces cuando nosotros necesitamos esta vida con Dios, necesitamos una oración que no se base solo en pedir que se nos solucionen problemas, sino que necesitamos aprender a esa oración profunda, casi introspectiva. Y cuando oras profundamente, buscando una comunión con Dios, te vas a dar cuenta que aún el rey David decía, meditaré en tu palabra. Eso es un problema de los cristianos. No, la meditación es peligrosa, la meditación es bíblica. Tenemos que aprender a meditar. Eso significa aprender a callar la mente y todas las voces que están aquí. Necesitamos, y eso significa concentrarnos en la palabra. Y resulta ser que cuando tú oras de esa manera también te vas a dar cuenta que ese túnel por donde vas es tu alma. Y hay muchas cosas que no están bien ahí. Todo lo que nosotros vivimos en el exterior se genera aquí adentro, en ese mundo maravilloso que es el alma. Y traten de que los niños no salten ahí en la tabla esa porque si no se va, ¿vale? Que jueguen para aquí, porfa. El apóstol Pablo le llamaba a una lucha interna que tiene el ser humano la carne, así está en la Biblia, ¿no? Y la carne no es el cuerpo físico. La carne es eso que en muchos círculos se llama como el ego, que es esa construcción que nosotros tenemos de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que creemos que somos, de lo que nos han hecho, lo que nos han dicho, lo que nos han aportado y de lo que nos anhelamos. Y a veces es un personaje que tiene que morir. Y eso, cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación que te condiciona desde adentro, te das cuenta que tienes que morir, te decía eso. Pero a veces, aunque has tomado decisiones, quedan jirones colgados en la casa interna de esa antigua carne que perturban, que molestan y que muchas veces se manifiestan hacia afuera con caracteres que no son correctos, pero que muchas veces también impiden que desarrollemos una fe correcta con Dios. Porque el ser humano sigue confiando en sí mismo a pesar de las luchas que tiene. Y de eso es lo que te quiero hablar. Dios entonces permite las aflicciones, y aquí ya quiero que nos metamos todo en tema. Dios permite los conflictos, Dios permite las aflicciones. Iglesia, os hablo a todos vosotros, para que tomemos decisiones de morir en esas áreas en las cuales no hemos muerto todavía, y que estamos muy vivos. O vivo yo o vive Cristo allí. Muchas veces el tomar una decisión, renunciar, es entregar mi vida en las manos de Él. Y hay áreas de la vida en la cual cuando viene la presión, son confrontadas. Por eso te decía la importancia del quebranto, la importancia de la lucha. Oramos por milagros, ¿me escuchan, verdad? ¿Sí? Oramos por milagros y vamos a seguir orando por milagros. Vamos a orar por que Dios sane, que Dios libere, pero probablemente mañana te levantas y todavía no está el milagro.
La naturaleza humana es que Dios me alivie de todo esto, yo no quiero tener problemas, no quiero tener conflictos. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. El problema de muchos de nosotros es que confundimos lo que es un conflicto con un problema. Y en la Biblia está muy claro esto. Lo que nos mata son los problemas. Problema, definición de problema es situación conflictiva que demanda una solución. ¿Me siguen? Porque si no estamos escuchando a los niños, me escuchan, ¿no? Si no, me sube el volumen, porfa. Pero quiero que pillemos esto de verdad, no porque yo lo sepa, sino porque así está establecido, alguien lo definió. Pero problema es todo aquello que demanda una solución. Una cosa es un conflicto. Este mundo tiene conflictos. Seguramente hoy algún empresario, algún ejecutivo, alguien que está en el hospital tiene un conflicto grave. Pero ese no es tu problema. Conflictos existen siempre. Otra cosa es el problema. Lo que a ti te desgasta es el problema, no el conflicto. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Y eso está muy claro en la Biblia. Ahora, volvemos al principio. Dios permite, esto es el tema de lo que les voy a hablar, lo que acabo de decirles, ¿vale? Dios permite que pasemos por situaciones conflictivas que nos quebrantan el alma y que nos llevan a morir a veces. Y el propósito es que nosotros literalmente muramos en ese ser interior que todavía controla pero no tiene capacidad para resolver o no tiene capacidad para cambiar las cosas. Y necesitamos que sea Dios quien lo haga. El propósito de Dios es que transmitamos vida. Y mis actitudes de ese viejo hombre, de ese viejo Adán dentro mío, y esas actitudes de la carne en mí, en tanto a naturaleza humana que no se sujeta a Dios, que no obedece a Dios, en todo lo demás perfecto, pero en esta área se manifiesta con un carácter que no es correcto o con condiciones de vida que no son correctas. Por ejemplo, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Obviamente que cuando hay mucha naturaleza carnal todavía ahí, no hay ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad. Y si tú empiezas a analizar todo esto, te vas a dar cuenta que nuestra calidad de vida, además, tiene que ver con eso. Una persona que tiene paz en el alma no tiene ansiedad, porque es incompatible la ansiedad con la paz. O hay paz o hay ansiedad. La ansiedad es un descontrol de los estados de ánimo porque tienes miedo de lo que viene, porque crees que lo que viene no lo vas a controlar. Y a veces es real. Y aquí te aclaro otra cosa que lo hemos dicho siempre. El 90% de los temores de los seres humanos nunca se cumplirán. Nunca. Por estadística. Sin embargo, nosotros vivimos agobiados, ansiosos y al mismo tiempo somos cristianos. Y no transmitimos vida. Más de una vez yo les he dicho esto, que en broma y en serio, me he puesto detrás de un coche que tiene un pescadito, ¿no? Ah, mira, es cristiano. Luego en el próximo semáforo me pongo al lado y le miro la cara. Y cuando le veo la cara al tío que va ahí, digo, madre mía, si en la iglesia de él le dejan esa cara, yo a esa iglesia no voy. La cara del tío, claro, ¿qué le va a saludar? Le digo, buena para ti. ¿No? Ah, bueno. Que Dios te bendiga, hermano. Aleluya, te dice, ¿no? De verdad. Yo el otro día le decía a Lili, perdóname porque yo he vivido muchos años con una condición de vida que en muchos casos transmitía a veces tristeza, agobio, carga, ansiedad, preocupación, y le cansaba a ella. En el último tiempo estoy viviendo otra vida. Pero tiene que ver, ¿saben con qué? Con que llevo 1 año y medio que ha sido el peor año y medio de mi vida. Y si yo te dijera que hoy las cosas están solucionadas, te mentiría. No, están igual y casi peor que antes. Pero Dios permite esto con un propósito. Pedro decía en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
Pedro decía, a veces Dios permite que entremos en el crisol con un propósito. Todo lo que no produce vida se va a quemar. Yo te decía el otro día, es la U de los conflictos. Empiezas diciendo, no, esto va a pasar. Una mezcla de negación y de optimismo falso, ¿no? Luego empieza con el tema de la negación. No, esto a mí no me pasa, no pasa nada. Luego viene el enfado, te enojas con todo el mundo y vas bajando en la U. En la parte más baja de la U estás hecho polvo. Estás quebrado, no hay respuesta, ya te has enfadado con todo el mundo y ahora lo único que te queda es mirarte a ti mismo. Ahí tienes que tomar una decisión, porque hay dos caminos. O te sigues enfadando, amargando, diciendo Dios no existe, Dios no me ama, Dios me abandonó. O tú dices, Señor, me rindo y te entrego toda mi vida. Ahí te das cuenta que para subir en la U tienes que sacarte esa mochila que se llama carne, que lleva mi nombre y mi apellido. Y cuando llegas arriba otra vez eres otra persona. Yo les contaba el otro día la vida de José, que era un muchacho inmaduro, que Dios tenía un propósito con él y un día los hermanos lo entregan como esclavo a Egipto y lo venden. Y se come 13 años entre prisiones, injusticias, abandono, hasta que interpreta los sueños del faraón, porque Dios le revela lo que está viniendo sobre el mundo. Había un gran conflicto en aquel tiempo, una gran sequía, traía una gran hambruna sobre toda esa zona, el norte de África, Asia, Oriente Próximo, ¿no? Toda la tierra de Canaán. Entonces los hermanos de José que lo habían vendido van a buscar trigo a Egipto y se encuentran con que José ahora era el segundo después del faraón, era el que administraba todo aquel gran reino de Egipto. Y los hermanos se encuentran con esa sorpresa y ustedes conocen, no quiero volver a leer la Biblia, está en Génesis capítulo 45. Los hermanos se encuentran con la sorpresa que José se da a conocer y dice, yo soy José vuestro hermano, el que vosotros vendisteis. Y entonces cuando los hermanos tienen miedo de que José se va a vengar de ellos, él les dice, no les pese haberme vendido aquí, literalmente lo que dice la Biblia, porque para preservación de vida me trajo Dios aquí. Y de pronto te das cuenta que es un hombre que tiene las emociones completamente sanas. No hay venganza, no hay resentimiento, no hay odio, no hay temor. Y para el futuro lo tiene tan claro que cuando él se mira, le dice a ellos, es que todavía quedan años, o sea, sabe lo que va a venir. Los hermanos, en cambio, son lo contrario. Los hermanos llegan allí y se encuentran con José y ahora tienen miedo que José los mate, porque ellos se sienten culpables. Pero además llegaron allí con un vislumbre de lo que está pasando y no es que sean previsores, vienen con temor, vienen con ansiedad, vienen preocupados porque pueden pasar hambre, vienen a ver si consiguen alimento en Egipto. Ellos no tienen un control del futuro, sobre el futuro solo tienen miedo, sobre el pasado tienen culpabilidad y las cosas mal hechas. José, en cambio, está allí y puede tomar una decisión concreta en el presente sobre el futuro de ellos, porque él puede vivir el presente. Porque está liberado del pasado y porque el futuro lo tiene claro. Los hermanos no. Nuestro drama, nuestra vida, hermanos, es que nosotros somos esclavos del tiempo. Hablamos de un Dios eterno, pero no disfrutamos la eternidad de Dios. Nuestro presente es así. Te levantas a la mañana y te duchas pensando en el desayuno. Mientras estás en el desayuno piensas en el camino al trabajo. En el trabajo piensas en el camino de vuelta a casa. ¿Cómo estará el tráfico? ¿Por dónde vas a ir? Cuando llegaste a tu casa, estás comiendo y ya estás pensando en lo que tienes que hacer a la tarde, prepararte para el trabajo de la semana del día de mañana. Te levantas, mientras te estás duchando piensas en el desayuno vuelves a pensar en el tráfico y te das cuenta que no disfrutas ni del desayuno, ni de la lucha, ni de la comida con tu familia. Así vivimos en todas las cosas de la vida. Agobiados por lo que pasó y desesperados por lo que va a venir. Queriendo controlarlo todo. Y eso significa que el ser humano sigue encaramado en el árbol del conocimiento, la razón, la moralidad, pero no vive. No tiene la vida de Cristo. Y no, la Biblia dice en un texto, este es el día que hizo el Señor, me alegraré en él. Pero nos levantamos desesperados pensando en lo que hay que hacer. Desayunamos, nos ponemos la chaqueta, ni siquiera oramos. Y no nos damos cuenta que aún hasta los conflictos Dios los ha permitido porque te ama. Y Dios los puede quitar así. Pero si Dios los permite es por una razón. Y no es porque seas malo, sino porque probablemente puedes producir más vida. Y esa fue la vida de José. Pero un día todo se fue. La aflicción se fue.
Y José estaba en la cárcel e intentaba controlar con su alma las cosas. Y le interpreta el sueño al copero del faraón. Y cuando le dice, tú vas a salir y te van a perdonar la vida. Y hazme un favor, cuando el faraón te perdone, como yo te lo he dicho, hazme el favor de decirle al faraón que me saque. ¿Y qué dice la Biblia? Que el copero se olvidó. Como diciéndole a Dios, pensé que estabas, pero todavía te falta una horneada más, José. Todavía sigue controlando las cosas. No nos damos cuenta. Pero es tan grande nuestra carne, hermano, que le amargamos la vida a nuestros hijos. No nos damos cuenta, pero vivimos controlándole la vida a la gente. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que es un, ¿cómo se llaman los médicos de hueso? Siempre se me va esta, no sé, traumatólogo, ¿no? Alfredo Gómez. Era segundo jefe de planta en el Chaurrichu de Vitoria, ya se jubiló. Operaba jueves y martes. Operaciones 6 horas, de aquí la columna vertebral, un monstruo. Él un día me dijo, Dani, si supieras cuán grande es el equilibrio de la vida humana, tú te das cuenta cuando lo tienes a la persona en un quirófano. Un error en la anestesia y se acabó el equilibrio. Yo tengo que abrir esta parte, las lumbares. Él me decía, a veces tengo que taladrar una vértebra, 1 milímetro, y lo dejo inválido. Una tonterita, me decía, se rompe todo un equilibrio. Porque somos un equilibrio tan grande, me decía él. Nosotros creemos que controlamos las cosas. Y a nuestros hijos y a nuestra familia a veces no simplemente le aconsejamos, le estamos transmitiendo nuestras expectativas. Y le decimos cómo tienen que hacer en la vida para que les vaya bien. Tú puedes dar un consejo, pero no puedes controlar la vida. Yo no puedo, y esto lo aprendí en base a los golpes, hermano. La Biblia lo dice claramente. Yo me he pasado la vida tratando de controlarle la vida a mis hijas. Quien tiene que controlar la vida es Dios, yo no. Sí tengo que encaminarles, enseñarles el camino y acompañarlas. Pero yo no puedo cambiarle la vida a nadie. No me puedo cambiar la vida ni a mí mismo. Ni a mí mismo. Entonces, por eso Dios permite esto. En Efesios 3, Pablo decía que oraba para que Él les dé, decía, conforme a la riqueza de su gloria. Mira lo que dice aquí. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y Pablo habla de un hombre interior, y de un ser interior y de un ser exterior, decía Pablo. Ese ser interior es lo que te dije recién, el alma humana unida al espíritu. Ese ser exterior no es la carne. Los griegos decían que el problema era la carne como cárcel del cuerpo. Viene Pablo y dice, no es así, según la Biblia, según los escritos antiguos. El problema no es el cuerpo, porque el cuerpo también nos lo ha dado Dios. Los griegos decían, el día que te mueras, tu alma será libre. Eso lo creen muchos cristianos también. Y Pablo decía, no, la carne a la que nos estamos refiriendo en la Biblia nosotros ahora, ¿no? Y lo que Dios siempre habló en el pasado, la carne es esa naturaleza humana, mezcla de mi alma, de mi ego, de mi cuerpo, de mis deseos, de todo lo demás, que no se sujeta a Dios. Y Pablo decía, no vas a ser libre el día que te mueras físicamente. Tienes que tomar decisiones antes para ser libre antes. Y la vida eterna, según la Biblia, no empieza el día que nos vamos de este mundo, sino que la vida eterna empieza el día que te uniste a Cristo, porque Cristo es eterno. Y ahí empieza todo. Y es un cambio total en la visión de la vida también. El problema es que los cristianos no vivimos así. Nos cargamos de religiosidad, nos cargamos de religión, pero no podemos vivir. Y Pablo decía, le pido a Dios que sean fortalecidos en ese hombre interior por el Espíritu Santo. Por eso te decía el otro día, pasas por un contenedor y ves un televisor hermoso de 25.000 pulgadas, todo brillante, lustroso, que tú dices, madre mía, ¿cómo quedaría esto en mi salón, no? Y entonces todo, a ver, seamos sinceros, todos hemos tenido la tentación, lo mete en el coche, te lo lleva, lo enchufa, no funciona. Porque si está en la basura, ¿saben por qué? Porque lo que está dentro está muerto. La cáscara está bien, es el hombre exterior, muy lustroso, muy bonito, pero por dentro está muerto. Y está en la basura porque está muerto adentro, si no, no estaría en la basura. Estaría en un lugar que produzca fruto. Este es el problema, que a veces hasta de los púlpitos transmitimos basura, no palabra. Porque no tenemos vida del Espíritu. Tenemos solo religión, solo costumbres, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Moralidad sin Dios. Aunque se haga en nombre de Dios, ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La colectivización. Los buenos y los malos. Los de adentro somos buenos, los de afuera son todos malos. Eso habla de un mundo interior, que quien te está predicando no tiene vida.
tiene solo cabeza. Por eso Pablo decía, miren esto, le pido a Dios que sean fortalecidos. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mira esto, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuán sea la anchura, la longitud y el amor de Cristo. El propósito, decía Pablo, de esta muerte de muchas áreas de nuestra alma, es para que todo nuestro ser interior sea fortalecido por el Espíritu Santo. Para que la raíz de tu vida no esté en las deducciones, en las suposiciones, en los temores, en las ansiedades, en el pecado, en las pasiones. Si no, decía Pablo, la raíz de tu vida esté cimentada en que Dios te ama. En que Dios te ama. Gloria a Dios. La verdad que yo esperé un amén más grande aquí, pero bueno, no importa, seguimos igual, como si vosotros estuvierais bien. Vale. Por eso, un día llega Nicodemo, que era un fariseo. Se conoce toda la religión, Nicodemo, se conocía todo. Y viene de noche, porque otra vez, eso se llama ego, esa construcción que nosotros hacemos de nosotros mismos. Que no es egoísmo es darle demasiado al ego, es pensar solo en el ego. El ego es el personaje que tú has construido. Yo puedo haber construido el personaje de pastor, ¿no? Y mi mujer no quiere convivir con un pastor. Mis hijas no quieren un papá pastor. Mis hijas quieren un padre. Mis nietos quieren un abuelo. Vosotros no queréis al pastor Daniel, sino a Daniel el pastor. Es muy diferente. Daniel el pastor es el hombre que Dios usa para pastorear una iglesia, pero que es tan hombre como tú. El problema del personaje dice, no, primero soy yo el pastor. ¿No? Y no me miran así, que vosotros también tenéis personajes construidos. Miráis como diciendo, qué malo eres, no, pero vosotros sois iguales, estamos todos iguales, ¿vale? Estamos todos en el mismo paquete. Bueno, construimos este personaje. Viene Nicodemo y que le dice Jesús, tienes que morir, Nicodemo, porque él fue de noche, para que nadie lo vea. Te necesito, Jesús, pero que nadie se entere. No, mira, aquí hay dos cosas, agua y aceite. O está uno o está el otro. Nicodemo, tienes que morir y empezar de nuevo. Y eso es humildad. Y por eso Dios permite las aflicciones, porque hasta que no comemos tierra, hermano, pensamos que nosotros somos dioses en nosotros mismos. Amén, sí. Como si lo hubieras dicho, amén. Y entonces viene Jesús, Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y te decía el otro día, el grano no produce fruto. Lo único que produce fruto es la planta. Pero cuando el grano entra a la tierra, lo que se pudre es la cáscara y se activa la semilla. Y se transforma. Y si es trigo, en 6 meses estás cosechando trigo. Fue un granito así, pero murió y se pudrió. Cuando tú miras, ya no miras un grano, miras una planta. Yo les decía anoche a los hermanos en la predicación, a mí siempre me llama la atención de que los hermanos de José estuvieron delante de José después de 13 años de José, en la cárcel en Egipto, y ellos no lo reconocieron. Es imposible que a un familiar tuyo, por más que haga 13 años que no lo ves, no lo reconozca. Puede que esté más calvo, más canoso, más gordo, más arrugado. Habéis visto que siempre uso lo masculino, ¿vale? Para que nadie se enfade, ¿vale? Sí. En esto sí no vamos a ser inclusivos, ¿no? Porque esto de inclusivo es para unas cosas y no para otras, ¿vale? Pero entonces estaba más gordo, más canoso, más no sé qué, ¿no? Pero tarde o temprano tú dices, pero oye, tú eres José, ¿no? Mis hijas crecieron, pero tienen la misma expresión de ojos que cuando eran chiquitas. No cambia. Mira los ojos de tus hijos y te vas a dar cuenta. Sí, siguen siendo los mismos que cuando eran bebés. Pero no lo conocieron. ¿Sabes lo que me demuestra esto? Que el cambio había sido tan grande en José que hasta la expresión de sus ojos había cambiado. Ellos no lo conocieron. Era otro hombre totalmente diferente. El grano de trigo es una planta ahora. Y esto es lo maravilloso. Pero no es una cuestión de obligación, de comedero de cabeza, porque todo eso es alma nada más. Todo eso es intelecto. Te estoy hablando de una obra profunda del Espíritu Santo. Y esto significa que más de una vez tenemos que enfrentar, afrontar, aceptar y hasta dar gracias por el conflicto. Y esto es lo que nos lleva a la fe verdadera. Por eso cuando
Los hermanos de José tienen miedo más adelante, que cuando muera Jacob, José los mate. Y vuelve a decirle José lo mismo. Ellos dicen, ahora que ha muerto Jacob, nuestro padre, José nos matará. Ellos pasaron años y seguían anclados en el pasado. Que el Señor te libere de todo esto. Que el Señor me libere. Nos libere de todo esto. Yo me hice un corte aquí, o sea, vivo, es mi deporte, destrozarme las manos, ¿no? Vivo con las manos destrozadas. Me he hecho un corte que de verdad era para hacer punto aquí, pero ahí vamos, gracias a Dios sigo adelante. Está bien, está cicatrizando, ya voy a recuperar el dedo, ¿no? Entonces alguien me pregunta, y tengo el corte justo sobre una cicatriz antigua de todos estos dedos, corte grande. Ese corte grande me lo hice cuando iba al colegio, ¿cómo se llama? La EGB, el de los chiquitillos, ¿cómo se llama? Primaria, ¿no? Iba a tercer grado. Me corté. Mi padre, siempre he dicho aquí, mi padre me maltrataba, pero mi padre quería hacerme hombre con 5. De verdad, no quería que llorara, me pegaba cuando lloraba. Entonces va la maestra y le dice a mi padre, con miedo a ella, mire que tiene los dedos todos vendados, tuvimos que llevarlo al ambulatorio porque se ha destrozado la mano, pum, 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 Danielito, ¿no? Y yo venía así con la mano, yo decía, ¿para qué se lo cuentan a mi padre? Y yo no me olvido más, eso lo tengo tan grabado aquí en mi mente. Mi padre me miró a la maestra y me dice, él le dice a la maestra, perdón, eso le pasa por ser un pip, ¿no? Sube, dijo. Se acabó. ¿No? Como si él fuera el sargento y yo fuera el soldado raso, ¿no? Y yo me senté, me fue a buscar además el tractor de trabajo, así que yo me subí en la parte de atrás del tractor, cogidito con una mano, y mi padre con el tractor, ¿no? Al campo. Y yo iba cogidito con una mano en la parte de atrás del tractor así, diciendo, si me caigo me pego una paliza, verás tú, ¿no? Como el chiste, no le muestres la oreja a tu padre que nos pega a los dos. Bueno. Si yo miro para atrás, esos hechos, esas historias, tarde o temprano, aparecen en la vida. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús somos nueva criatura, todo lo viejo pasó, y que Cristo hace las cosas nuevas. Eso habla de una naturaleza completamente nueva, iglesia. Pero nosotros no enfrentamos esa naturaleza. Es más, muchas veces le tenemos lástima a esa naturaleza y le pasamos la mano en el lomo. Y entonces entramos en algunas depresiones simplemente porque nos tenemos lástima a nosotros mismos y queremos que los demás respondan con la misma lástima. Y es la manera en que los demás nos atiendan. Y entonces construimos el personaje donde todos están atentos a nuestras emociones para que nosotros no nos lastimemos. Y sé que me dirás, Dani, pero es demasiado duro. Ya, pero hay que extirpar eso. Y eso se muere encontrándolo, entendiéndolo, viéndolo cara a cara y diciendo, no, esto no puede estar en mí. Y tengo que tomar una decisión. A mí no me preocupa tanto lo que sucede afuera, sino cómo estoy reaccionando yo. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida. Satanás trabaja afuera, pero sabe cómo vas a reaccionar. Por eso suceden cosas afuera, para que tú reacciones de una manera determinada. Por lo tanto, el problema no es tanto quienes conducen allá afuera, sino quién está conduciendo este coche. Por eso, el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro de la vida de Dios en vaso de barro, para que el poder, la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Mira lo que dice ahora, que estamos atribulados en todo, y ahora le sigue un sentimiento, pero no angustiados. En apuros, pero no tengo el sentimiento de desesperación. Perseguido, pero no tengo el sentimiento de desamparo. Suceden estas cosas en mi vida, pero mi alma no está reaccionando conforme a estos sentimientos. No se liberan estos sentimientos. Eso habla de una estabilidad emocional muy grande, hermano. Es que a mí nadie me atiende. A veces, como pastor, me vino este pensamiento, nadie me ayuda, la organización en la que está no me atiende, mi pastor no me llama, a mí esto, me aquello. Todo eso son reacciones de un alma que no está bien. Porque la Biblia dice que todo lo tengo en Cristo. Y si Dios me está pidiendo algo es porque sabe que para este tiempo Dios me puede capacitar para lo que hago. El problema está que yo lo estoy buscando fuera. Derribados, pero no me siento destruido. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Y luego dice el versículo 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, tribulación pasajera, dice literalmente. Hermanos, ¿saben qué? Todo pasa en la vida. Todo pasa. Solo Dios y su palabra permanece para siempre. Pasa el verano, pasa el invierno, pasa todo. Hay momentos maravillosos y luego vendrán momentos difíciles de tribulación también. Pero esos también pasarán. El asunto está que nosotros fluctuamos con eso. Entonces dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mira lo que dice ahora, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un alma con su mundo emocional, su mundo intelectual, su voluntad, que no está en comunión con el Espíritu de Dios, siempre va a estar sujeta a la temporalidad. El tiempo pasado me duele y el tiempo que viene me agobia. La ansiedad me vuelve loco. Y tú me dirás, pero Dani, yo estoy con Cristo y muchas veces he sentido esto, y a mí también me ha pasado. Y eso significa entonces que en esa área de mi vida, donde viene esta ansiedad, viene este agobio, tiene que ser entregada en las manos de Cristo. Y dejar de pensar que porque yo un día me bauticé ya tengo el carnet de eterno. Tengo que aprender a crecer en la vida en el Espíritu. Y darme cuenta, hablo de mí, no sé ustedes, pero por lo menos en mí, y darme cuenta que hay mucha carne en mí. Y que mientras estoy en este mundo, todavía soy formado en Cristo Jesús. El daño más grande que yo me puedo hacer es moverme en el orgullo de decir yo estoy bien. Porque nadie va al médico hasta que no le duele. Y cuando hablo de la carne, no estoy hablando solo de los pecados. Hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, un amigo mío, yo le estaba confesando algo, íbamos juntos en un viaje y le contaba el daño que me estaba haciendo algo que alguien estaba hablando de mí. Y él me dijo, ¿a que te duele mucho esto, verdad? Y le dije, sí, estoy muy dolido. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque ahí hay mucha carne viva. Y él me decía, es como la endodoncia, Dani. Si te han hecho una endodoncia y te han quemado el nervio, ya no duele más la muela. Pero si la muela duele es porque hay un nervio vivo. Y mientras hay una naturaleza que todavía no ha sido puesta en las manos de Cristo, la tienes tú muy viva contigo. Por eso Satanás sabe que ahí va a doler. Y suceden cosas, y cuando las cosas te llegan a un punto de llevarte casi a una depresión, de tristeza, tienes que darte cuenta que está bien. Todo el mundo puede decir, ay, me da pena que estés pasando por esto, pero Señor, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿por qué me duele esto? ¿Sabes qué? Muchas veces lo que nos duele son lo que nos han hecho y la imposibilidad de resolverlo. Y te das cuenta entonces que lo que te duele es el tiempo. Lo que pasó ayer y la incapacidad que tengo para cambiar las cosas. Y mientras me ducho estoy pensando en el desayuno. Y entonces yo me doy cuenta que no puedo con esto. Pero Dios es un Dios eterno. Y Dios es eterno, y eterno significa que en Él no existe el tiempo. No que hay mucho tiempo, es que no existe el tiempo. Dios es eterno, no hay tiempo para Él. En este momento yo ayer se lo ilustraba así, a ver si lo puedo hacer ahora y no se me va mucho el tiempo. Dios en este momento está viendo mi nacimiento, Dios está aquí y Dios está viendo mi funeral. Dios en este momento está viendo a una mujer muy guapa, porque era muy guapa en ese tiempo, que se llama Betty, que está dando a luz a un niño el día 8 de septiembre del año 1964. No habíamos llegado ni a la luna, hermano. Así que si quieren saber todo lo que yo he visto en este mundo, allí está ella, que tenía miedo de morir en el parto porque su hermana murió en el parto hace 1 año y medio antes de su sobrino. Entonces la Betty tiene miedo. Y se fue a una clínica donde le programaron el parto y ahí nace un niño. Es el día 8 de septiembre, está por empezar la primavera en Argentina. Y ese día nevó.
Y desde la ventana de la habitación veía caer la nieve. Con un niñito al lado que se llama Danielito. Volvió en un tren. Y mientras venía en el tren, ella dice que venía mirando por la ventana los campos que tenían nieve. Y le sorprendía que siendo ya el principio de la primavera hubiera tanta nieve. Dios está viendo. Se los he contado para que vosotros lo viváis. Dios está viendo ese momento. Sucedió hace 60 años atrás. Y aquí está Dios conmigo. Y Él lo está viendo a los dos como si está sucediendo en el mismo momento. En este momento Dios está viendo que de algún lugar, yo no sé dónde va a ser, están sacando una caja, gente que tiene cariño y aprecio por el que está muerto adentro, y el que va adentro es Daniel. Y algunos amigos, familiares, no sé quiénes son los que están ahí, espero que vayan, ¿vale? Lo están despidiendo. Y ahí se lo llevan a Daniel. Hay mucho silencio. Espero, ¿no? Ahí se va Dani. Algunos dicen, parece mentira, ¿no? Lo están viviendo ahora. Dios está en esos momentos. Dios es eterno. Los que tenemos el tiempo somos nosotros. Nosotros hemos descrito el tiempo en nuestra cultura como una línea y no necesariamente es así. Pero Dios es eterno. Deuteronomio 33, 27, que ya hablaba casi como en profecía. ¿Me ayudan, chicos, con el pad? Dios dice, en una bendición que se da sobre el pueblo de Dios, dice Dios, el eterno Dios, pero aquí habla del Dios de antaño, no del Dios eterno solamente. La palabra eterno en hebreo es olam, que puede ser universo, puede ser interminable, infinito, olam, como en árabe. Olam, aquí no dice olam, aquí dice el Dios de nuestros antepasados, el Dios de siempre, es tu refugio. Amén. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Vuelve a la comunión con tu Dios. Deja de mirar hacia afuera, pedir solo la solución de los problemas y búscalo a Él. Y entonces dice una frase preciosa, y acá abajo o aquí abajo, los brazos eternos. En hebreo dice algo así como, aquí abajo estamos debajo de los brazos eternos de Dios. La idea que da este texto es, refúgiate en el Dios de siempre, porque entonces la eternidad de Dios puede estar contigo aquí y ahora. Y de pronto esto cambia la visión de todo. Cambia la visión hasta de mi alma. Que si crees en Dios, tienes que entender que Dios es eterno. Que Dios está viviendo lo que ya te prometió. Que Dios no tiene que hacer nada, todo en Él ya ha sido hecho. Que nosotros transcurrimos la vida aquí bajo los brazos de un Dios eterno. Que la sombra del brazo de Dios para mí es la eternidad en este mundo. ¿Saben? Cuando en Isaías 40, 28 dice, porque ¿sabes qué? El problema del ser humano es la temporalidad de nuestra alma. Nosotros vivimos agobiados por el pasado y nos estresa el tiempo que va a venir. La ansiedad es el temor porque las cosas que vienen no se descontrolen. A veces esa ansiedad, que es un descontrol de los estados de ánimo, no aparece y no hay ninguna causa justificable. Pero yo te puedo asegurar que si habláramos con esa persona y escarbáramos un poquito, te das cuenta que en realidad está cargada de miedo esa persona. Ahora ya no hay una razón por la cual temer, pero tiene miedo, porque probablemente ha vivido tantas cosas a lo largo de la vida, que hoy la sitúa ante el futuro como algo totalmente incierto. Y si tú le preguntas, ¿pero qué es lo que tienes miedo al futuro? Simplemente tiene miedo al futuro. Y tiene ansiedad por lo que va a venir. Eso no es un pecado. Pero Dios puede hacer un milagro maravilloso en todo esto. Pero para eso nosotros necesitamos volver a la comunión profunda con Dios. Y entender que Dios tiene el control del futuro. Que no va a pasar nada fuera del control de Dios. Las cosas que yo controle se pueden ir de madre, pero las cosas que Dios controle no se van a ir. Isaías 40, 28, hablando de la eternidad, dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios eterno, que no se cansa porque es eterno. Isaías 55, 3, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma.
Búsquenme a mí en esa comunión profunda, en lo más profundo de vuestro ser, decía Isaías. Que eso lo podemos hacer hoy porque tenemos el Espíritu Santo. En aquellos tiempos la gente en los días de Isaías no lo podía hacer. Pero tú lo puedes hacer. Orar en una comunión profunda donde tu mente se calle. Y decir, óiganme a mí, decía el texto, y vivirá vuestra alma. Tu mundo emocional, tus pensamientos, tu voluntad estará viva. Y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme es a David. Jeremías 31:3 decía, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué en mi misericordia. Te prolongué en mi misericordia. Como diciendo Dios, todo lo que cada vez que Dios se manifieste sobre tu vida y en tu vida se manifestará, escúchame bien, con eternidad. O sea, son promesas que no caducan. Es amor que no se desvanece. Ya, Dani, pero yo he pecado mucho, me aparté, me fui. Si supieras lo que hice. ¿Y tú crees que Dios no lo sabía? Dios ahora está viendo un 8 de septiembre cómo cae la nieve y a una mujer muy guapa y elegante y muy coqueta dando a luz a Danielito. Y aquel día Dios estaba viendo este día, porque Dios es eterno. Su amor no mengua. Dios nos habló y nosotros pensamos tengo que alcanzarlo. Si Dios lo dijo es porque en Dios ya está. Tú podrás hacer lo que quieras, pero si Dios habló, Dios lo va a hacer. Siempre que Dios se manifieste, manifestará lo eterno. Dice en Eclesiastés capítulo 3, hay un tiempo para cada cosa, hay una hora, hay un momento para todas las cosas. Y luego en el 3:11 dice, Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en nuestras almas, aunque no alcanzamos a entender esta eternidad. Miren, Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. O sea que el mundo que nos rodea, escúchenme bien por favor porque ya vamos a terminar, genera conflictos. El mundo que te rodea generará conflictos. ¿Sabes qué es esto? No son problemas. Son situaciones de la vida. Son condiciones de la vida. Son conflictos en la vida. Son situaciones más o menos conflictivas. Pero el problema se genera en nosotros. Nunca confundamos los conflictos con los problemas. Problema es una situación que demanda resolución. El asunto está cuando yo comienzo a enfrentarme a las situaciones de la vida en mi carne. Y empiezo a pensar que es algo que yo debo solucionar. Entonces se transforma en un problema para mí. Yo no puedo solucionarle la vida a mis hijas. Yo no puedo solucionarle la vida, si los tuviera, a mi madre y a mi padre. Sin embargo, puedo ayudarles en este conflicto. Pero no es mi problema. Y cuando te digo no es mi problema, no te estoy diciendo que te apartes de la situación. Te estoy diciendo que no es algo que tú puedas solucionar, sino que Dios lo va a solucionar. Existen los conflictos, pero el problema se genera dentro mío. El problema, te decía, es una situación que resolver o que hay que aclarar. Y eso involucra tu intelecto y muchas veces tu mundo emocional. En la vida siempre habrá situaciones conflictivas, situaciones tristes, ya sea de familia, de salud, de economía. Pero otra cosa es si nosotros tenemos un problema con ello y si lo tenemos, ¿de qué magnitud es ese problema? O sea, la magnitud del problema lo representa, ¿qué me va a costar resolver esto? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Esto es lo que está destrozando la vida de la gente. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Luego Jesús sigue hablando y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la del mundo. Entonces empiezas a darte cuenta que puede haber situaciones muy conflictivas, pero yo tener paz en el alma. Pero esto significa que no hay que resolverlo, sí, pero bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. No bajo mi cabezonería, bajo mi orgullo, bajo mi iniciativa solamente. Por eso, el problema se manifiesta en el tiempo. Sucede algo, me dicen algo, me preocupo, pienso y comienzo a actuar y a moverme para resolverlo. Pero el problema está dentro mío, me condiciona los días, me condiciona los meses que tengo por delante.
Y empiezo a decir, esto hay que resolverlo ya, hay que hablar con esta persona, hay que llamarle por teléfono. ¿Quién te dijo que tú lo vas a solucionar hablando? Asumiste el problema, te estás amargando y lejos de aclarar, enturbias. Porque asumiste que es algo que tú tienes que resolver. Por eso, te decía, sin embargo, los conflictos o las situaciones pueden suceder de repente. Y el problema por solucionarlo o entenderlo se genera dentro mío. Y se puede acrecentar en la medida que veo el tiempo que se me echa encima. Pues en algún caso pensaré que no tengo tiempo para resolverlo y todo se me viene encima, y en otros casos pensaré que van a pasar más de 1000 años, como la canción, ¿no? Pero es que va a pasar tanto tiempo y yo ya estoy viejo. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. José sufrió un conflicto espantoso en la cárcel. Y él en un momento dijo, esto es un problema que tengo que resolverlo yo. Fue un buen tipo, hizo todo bien. Y cuando hizo todo perfecto, termina con la guinda de la tarta y dice, cuando salgas de aquí, dile al faraón que se acuerde de mí. Hizo todo lo que tenía que hacer y ve este tío y se olvida. Y lo había hecho todo, asumió él el problema y no pudo resolverlo. Porque era algo que lo iba a resolver Dios, él tenía que crecer adentro. Y eso significa, Daniel, que no hay que decidir, no hay que pensar, sí, pero guiado por el Espíritu Santo. Cuando los hermanos de José se encuentran con él, te das cuenta que José tenía todo planificado. Había organizado todo, estaba todo bien hecho porque Dios le había revelado todo lo que tenía que hacer. El problema lo tenía él adentro. Cuando el problema desapareció, se vio con claridad lo que había adelante. Mientras yo controlo, Dios no controla. O vivo o muero. Oro o meto la pata. Oro o hablo y la lío. Por eso te decía recién, pensemos que Satanás genera conflictos, pero los problemas los generamos nosotros aquí adentro. Los problemas se generan en mi carne, en tu carne. Tu hijo no es un problema. Tu marido no es un problema. Tu mujer no es un problema. Puede generar una situación problemática. Es un desafío, es un conflicto, las peleas, las discusiones que tenemos, pero el problema se generó dentro tuyo. Y probablemente tú no vas a solucionar en la vida a tu marido. Lo que tienes que hacer es transmitirle la vida de Dios. Pero mientras tú y yo seguimos pensando que tu marido, tu mujer son un problema, vas a querer resolverlo y la vas a liar. Y no te va a soportar. Porque salimos del árbol del conocimiento, de la moralidad, del árbol del bien y del mal, a enseñarle los principios a tu hijo adolescente, a tu marido, a tu mujer, a mi familia. Y lo que tengo que hacer es transmitir la vida de Dios. Y cuando yo hable, seguramente, si he sido guiado por el Espíritu Santo, lo que voy a hablar van a ser palabras certeras. El problema es que yo pienso, pero se pasa el tiempo y no hacemos nada, vamos a orar. En un día José le cambió la vida a sus hermanos. El problema era del mundo en aquel tiempo. Había sequía en el mundo, había miseria en el mundo, había cambio climático, lo que quieras llamarle. Había un problema y el problema era del faraón. Y ahora viene el faraón y dice, administralo tú. Y José dijo, ala, ahora el problema es mío. El problema mundial lo tengo que resolver yo. Y lo que hizo José, porque ya estaba muy curtido en aquellos años, fue entender que el mismo Dios que lo sacó de la cárcel era el Dios que iba a resolver todo. Y Dios lo guió. Yo les contaba ayer a los hermanos, miren hermanos, nosotros teníamos que salir del local anterior. Nosotros teníamos una deuda con aquel local. Y la deuda que teníamos estaba entre los 9 y los 6.000 euros. No era porque no hubiéramos pagado los alquileres. El problema era por unas situaciones de IBI, de impuestos que se habían traspapelado, se habían perdido, no habíamos pagado. Y entonces la dueña lo pagó y nosotros siempre íbamos arrastrando esa deuda.
Y yo no me atrevía a salir del otro lugar porque decía, ¿cómo hago para salir, ir a un lugar del centro, pagar lo que tengo que pagar, hacer lo que tengo que hacer y al mismo tiempo juntar 6.000 euros para pagarle, que además es una amiga nuestra? Pero un día yo estaba orando en Cádiz, solo en la casa de Ana Laura, que me prestó su casa, estaba en la playa orando. Dios me habló y me dijo, sal y busca un lugar en el centro de la ciudad, yo lo tengo preparado. ¿Qué es este lugar? Y en ese momento pensé, dije, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Dios me dijo, yo tengo todo arreglado. Entonces tomamos la decisión, esta vez ya no era mi problema, era problema de Dios. Y cuando hablo de problema, no hablo en sentido despectivo de problema. Te estoy diciendo, no era algo que yo tenía que resolver. Si Dios habló, en el momento en que Dios habla es porque está diciendo el problema es mío. Yo me hago cargo de la situación. Esa es la fe de la que te estoy hablando. Y hablamos con la dueña y en un momento le dije a Ana María, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para pagar esta deuda? Se rió y me dijo, tú no tienes deuda. Le dije, ¿cómo que no? Y me dijo, olvídate, ya tienes los depósitos hechos, todo lo demás, los 2 meses, cuando se cumplan los 2 meses, vete tranquilo y si necesito un mes más, me avisa. Y le dije, pero no hay ninguna deuda, me dijo. Y de pronto desapareció la deuda. ¿Por qué vivir con un problema si no era yo el que lo iba a resolver? Yo lo único que tenía que hacer era confiar en Dios. Actuar, trabajar, planificar, pero con la fe puesta en Dios. Sara y Abraham tenían un conflicto. Eran viejos y estériles. Pero viene Dios y le dice, van a tener un hijo. Y se va a multiplicar vuestra descendencia. En el momento en que Dios habló, dijo, el problema es mío, Sara, no es tuyo. Va Sara y le dice a Abraham, ahí tienes la egipcia, yo ya estoy vieja, pero tú todavía puedes engendrar hijos, por favor engéndralo con ella. Y no era ese el plan de Dios, porque asumió que el problema era de ellos. Había un conflicto, había un desafío, pero no era un problema. El problema era de Dios, Dios lo iba a resolver. Dios lo va a hacer y Dios te va a guiar, Abraham. En el momento en que Dios te habló, Dios te lo dijo y un buen día, Sara quedó embarazada. Ya no menstruaba más. Pero sin embargo, dice la Biblia que fue un milagro y tuvo fuerza para dar a luz. Y ahí vino el milagro. Por eso, los hermanos de José tenían un problema, salvar del hambre a su familia. José no tenía ningún problema. José ya lo tenía todo hecho. ¿Y por qué tenía todo hecho? Porque Dios había muerto a José a determinadas áreas de la carne que siempre quieren controlar las cosas en lugar de Dios. Tal vez alguien que está aquí tiene que soltar el control de sus hijos. No la educación. La vida no se puede controlar, hermanos. Lo siento por esta mala noticia. Porque si fuera así, no le cambies la ropa a tu hijo cuando tenía 3 años hasta que tenga 23. Le compramos zapatitos a nuestros niños de los que no son muy caros porque sabemos que les sirve solo este año. ¿Sabes por qué? Porque la vida no se puede controlar. La vida se puede encaminar, se puede corregir, se puede enseñar, se puede educar, pero no se controla. Solo Dios la controla. Y tenemos que descansar en Dios. Necesitamos una nueva visión de lo eterno, iglesia. ¿Me ayudan, chicos? Porque vamos a adorar a Dios ya y nos vamos, ¿vale? Nuestros problemas, o sea, los desafíos por resolver o un conflicto por resolver, escúchenme, hermanos, por favor, unos minutitos más nada más, se alimentan de muchos factores. Muchas veces se genera el problema dentro nuestro por el pasado. Empezamos a pensar que hemos llegado a este punto y estamos mal. ¿Nunca les pasó eso? Todo esto y ya estoy viejo, estoy cansado, ya no tengo ganas de volver a educar, no tengo ganas de tener estas charlas, no tengo ganas de esto, no tengo ganas de aquello. Dice la Biblia que Sara tuvo fuerzas para concebir siendo vieja, porque el problema no era de ella, el problema era de Dios. Ella simplemente fue guiada por Dios en lo que tenía que hacer. Y probablemente aquel día lo disfrutaron mucho Sara y Abraham. Lo consiguieron, pero no era su problema. Y esto es lo maravilloso, porque un buen día Sara y Abraham concibieron un niño y tal vez se la pasaron bien. El problema está en nosotros, que aquello que puede ser hasta un disfrute en la vida lo terminamos haciendo algo amargo, porque aún el milagro cuando se produce puede que esta sea agradable para ti. Y es algo que viene y no nos damos cuenta. No transmitimos vida porque transmitimos la ansiedad de quien tiene que resolver problemas. Porque no confiamos en Dios.
¿Me están escuchando, hermano? Todos los que quieran servir a Dios, recuerden esto. Tú no puedes ser un pastor si crees que le tienes que resolver los problemas a la gente. No has entendido nada entonces. Yo ayer le decía a Lili, he visto muchos psicólogos que viven mucho mejor que los pastores. Bueno, Dani, ¿qué estás diciendo? Pues la verdad, porque el psicólogo sabe que no puede cargarse con los problemas del paciente. Los pastores amamos tanto a veces que hacemos el problema del paciente mi problema y se lo tengo que resolver. Yo no se lo puedo resolver. Yo puedo amarle, acompañarle, estar a su lado. Pero hay momentos en los cuales tengo que dejar que el proceso siga adentro. Y simplemente acompañarle, porque él tiene que tomar una decisión. Mis hijas no necesitan que yo le diga todas las cosas hechas. Ellas tienen que aprenderlo. Y por eso Dios me va a llevar a mí a callar muchas veces y a no decir nada, aunque tenga tanto por decir. Pero ellas tienen que vivirlo. Tienen que incorporarlo. Tienen que llevar el alma a una comunión profunda, como lo tengo que hacer yo en otras áreas. Yo hace mucho tiempo atrás le dije a un pastor amigo, ¿por qué no me lo dijiste en aquel tiempo? Que yo estaba mal. Y él me dijo, estuve a punto de decírtelo. Y cuando me preparé ese día para ir a hablar contigo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, no le digas nada, deja que él siga el proceso natural para que él lo aprenda. Y él me dijo, lo único que hice fue acompañarte para que no te destruyeras. No se trata de no resolver con nuestras capacidades, no es eso. No te estoy diciendo que no resuelvas nada, ni no planifiques, sino que resuelvas bajo la dirección del Espíritu Santo. Como lo hizo Abraham y Sara. La condición de José, te dije recién, fue horrible, preso, olvidado, desposeído de familia, de cultura, de todo. Pero le echaron un problema a él encima. Y cuando cayó en él, no fue un problema. El problema era de Dios. Dios lo va a resolver. Yo voy a ser guiado por Dios en la resolución del problema. Es otra cosa muy diferente. Por eso, si tú sigues cargándote con problemas, es lógico que vivas ansioso. En el mundo tendréis aflicción, no problemas. Los problemas los tienes adentro. Y tenemos que aprender a llevar todo el alma a Jesucristo. Por eso, José podría haber dicho, sí es cierto, si le preguntaras, hay un gran conflicto, hay una situación terrible, pero no es problema mío, es de Dios. Y yo trabajo bajo sus órdenes en la solución de todo esto. Y cuando Él me diga que hablo, hablo. Yo hace poco le decía a alguien, los cazadores, yo no soy cazador, ¿vale? Pero los cazadores de liebres saben que no pueden ir por el campo pegando escopetazos al aire, disparándole a los matorrales para matar todas las liebres. Van a esperar que salte la liebre. Cuando salga la liebre, entonces le disparan. Es sabio, ¿no? Sin embargo, tú y yo no hacemos eso. Vemos algo mal en un hijo y vamos a resolverlo al acto. Tu marido supone, porque tampoco lo hizo, supones que tu marido no está haciendo las cosas bien, vas y se lo dices. Tu mujer vas y se lo dices, vas y haces, vas y te metes en un crédito, vas y haces esto. A veces te preguntas, ¿quién lo decidió? ¿La carne o Dios? O el tiempo que te está perturbando la vida. Tenemos que sacar el alma de la temporalidad del alma y volver a la comunión del Dios eterno. Decirle, Señor, tú lo sabes todo. Guíame, guíame. Tú conoces el camino correcto para llegar al fin que te has propuesto. Yo no puedo verlo, pero tú tienes la foto aérea, guíame. El problema se genera cuando nosotros no buscamos la comunión profunda y nos identificamos con la carne que está muy viva todavía. Y esta carne se manifiesta en el conflicto generando el problema. Recordemos que muchos de los problemas se complican por nuestra reacción emocional. Y eso es un problema realmente. ¿Lo entienden a esto? Cuando el conflicto llega a un punto donde me maneja las emociones. Y yo ya no sé lo que tengo que hacer. Y actúo con lástima conmigo mismo. Y entonces estoy mal y la gente me habla así, pero pobre de Daniel, ¿saben lo que dice Pablo? No somos deudores de la carne, sino del Espíritu. No le pases la mano en el lomo a la carne, tiene que morir. Por eso te dije, una cosa es que los que nos rodean sean conflictivos y otra cosa es que sean un problema. ¿Y cómo sé, Dani, que estoy en el Espíritu y buscando en esto? ¿Cómo estoy siendo guiado por el Espíritu? ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, en primer lugar, porque estoy haciendo lo principal que se debe hacer en una situación conflictiva, y es buscar la comunión profunda con Dios. No intentar solucionarlo primero, sino buscar la comunión con Dios. No desesperarme en solucionarlo,
sino buscar la comunión profunda con Dios. No desesperarme en hablar, sino buscar la comunión profunda con Dios. En esa comunión, ser sincero y humilde, identificar bien claro qué carne se está manifestando y llevarla a Cristo. Porque Dios está permitiendo esta situación para limpiar mi alma de carne. Así que, Señor, yo quiero estar, lo primero que haces cuando una persona está siendo guiada por el Espíritu es buscar la comunión con el Espíritu. El Espíritu no te va a llevar a actuar primero te lleva a la comunión con el Padre. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y en segundo lugar, por el fruto que da todo esto. No es de ansiedad, no es de agobio, no es de estrés, no es de enfado, no es de temor. Todo lo contrario. La Biblia habla del fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Santiago capítulo 3 dice, ¿cómo sabemos estas cosas? La sabiduría que viene del cielo, decía Santiago, primeramente, dice, porque esta sabiduría dice, porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda la pereza, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin ansiedad y sin hipocresía. No, yo estoy bien, aleluya. Estás mal, estás mal. Nadie se acerca a Dios así porque estás mal. Estás transmitiendo un Dios de agobio, un Dios de carga. No es el Dios de paz, no es el Dios de amor, no es la redención en Cristo. Yo necesito morir a muchas áreas de mi carne. Vamos a orar ahora mismo, dentro de un ratito. Me ayuden, chicas, para cantar, por favor. Solo leerles un versículo más y os prometo unos versículos más que no lo voy a predicar, ¿vale? Marcos capítulo 6, Jesús dijo con 4 o 5 palabras lo mismo que yo he tardado 1 hora. Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida mucho más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ten mucho cuidado, decía Jesús. No vaya a ser que por el futuro que tú esperas estés perdiendo la vida en el presente. Vivimos muchas veces los seres humanos, escúchenme bien, hermanos, los cristianos, como un burrito detrás de una zanahoria. Mañana, mañana, mañana. Hoy. Este es el día que ha hecho el Señor. Hoy. Quiero levantarme mañana y decir, Señor, gracias por este día. El lunes pasado le dije a Lili el domingo a la mañana, ¿qué te parece si mañana nos vamos a comer a la playa? Mira los días que están haciendo. El domingo por la tarde me siento aquí, miro el parte meteorológico, lluvia y nieve todo el día. Si dije, verás tú, pongo una fábrica de sombrero y nacen los niños sin cabeza. Todo me salió al revés. Bueno, aprovechemos para ir a hacer unas compras que teníamos que hacer, aprovechemos para pasear. También los días de lluvia son muy bonitos. Este es el día que ha hecho el Señor. Hay conflictos, pero tal vez el problema no es tuyo. Si Dios habló es porque Él te dijo, te lo dije antes para que sepas que el problema no es tuyo, lo voy a hacer yo. Lo único que quiero es que en los próximos pasos te dejes guiar por mí. Y tú vas a ir resolviendo como yo te guío. Porque el problema no es tuyo, el problema es mío. Abraham, vas a ser padre de multitudes, pero no es tu problema. No te desesperes. ¿Cómo lo voy a hacer? Deja que yo lo voy a hacer. Pero déjate guiar por mí. Mateo 6, no estén ansiosos, no se preocupen. La vida es mucho más que lo que tienen por delante. Mirá las aves del cielo, no siembran, siembran y recogen. Todo esto lo habéis escuchado, ¿no? ¿Quién de vosotros, por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Bueno, pero mira lo que dice aquí. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo mañana se echa al fuego, al horno, y Dios la viste así, mira esto, Dios no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero mira lo que dice aquí. Jesús está diciendo, ese no es vuestro problema. Vosotros buscad la comunión profunda con el Padre, porque el problema es de Dios, no vuestro. Él es el que va a resolver. Cuando hablo de problema no hablo como la aflicción. No es eso. Quien se encarga de resolver el conflicto va a ser Él. Tú vas a resolverlo guiado por Él, pero es Él el que lo va a resolver. Mira lo que dice.
Dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él se ha hecho cargo ya. Mas buscad primeramente el reino de Dios, la comunión que te estaba diciendo, y su justicia, y todas estas cosas vendrán añadidas. No es una cuestión mágica. Seguramente vas a tener que planificar, vas a tener que organizar, vas a tener que trabajar, vas a tener que hablar con un hijo, con un marido, con una mujer, seguro. Pero cuando lo hagas bajo la dirección del Espíritu Santo será para vida. No vas a estar atado por los temores del futuro ni por la amargura del pasado. Vas a hablar con la mente limpia, tranquilo. No hay ansiedad, no hay agobio, no hay dolor, no hay culpabilidad en tus palabras. Hay dirección, hay claridad. Muchas veces le hacemos pensar a nuestros hijos que tenemos un gran problema en la vida y ese problema son ellos. Eso es tan diabólico, tan dañino. Tu hijo no es un problema, Dios te lo dio. Tu hijo puede ser conflictivo. El problema lo has generado tú adentro. Pero si lo pones en las manos de Dios, Dios te va a guiar y el problema es de él, no tuyo. Y cuando hables con el niño, no vas a hablar con un problema, vas a hablar con una persona que amas tanto, que Dios tiene un propósito con él y que tú vas a ser usado para encaminarlo en la vida. Y tal vez no lo ves mañana, tal vez te levantas dentro de 5 años y la cosa sigue igual. El problema siempre se genera y genera ansiedad o expectativas, y todo eso sucumbe en el tiempo. Cuando te levantas al tercer día y no ves lo que esperabas, te pones mal cuando tú estás tratando de resolver el problema. Cuando está en las manos de Dios te hace entender que Él lo tiene controlado, y si Dios prometió es porque en su tiempo justo Dios lo va a hacer. Por eso todo esto es la base de la fe. Amén. Vamos a orar por esto. Por eso el conflicto, hermano, confronta nuestras emociones y nuestro ser interior emerge sin tapujos, sin máscara. Tenemos tan asimilado lo que creemos que somos que no aceptamos cuando las emociones emergen con actitudes dañinas o feas para nosotros, para los demás. Y no lo vemos, o no las queremos ver, o no las aceptamos hasta que el desorden y la lucha se hace muy clara y evidente. Por eso necesitamos morir y nacer de nuevo, identificar la carne, decirle: Señor, yo no controlo nada, eres tú quien lo haces, yo te lo pongo en tus manos. Y con una mente libre de las mentiras de la carne, quiero tomar las decisiones conforme a tu voluntad. Tú ya habías visto este día antes que llegara. Dios ya lo vio. Por eso te dije, nacía un niño llamado Daniel. Un día que caía nieve, y Dios estaba viendo a este hombre, que ahora es abuelo. Señor, si tú hablaste, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Decía el rey David, por detrás y por delante me rodeaste. Si aún la claridad se hiciera noche, aún ahí tú me encontrarías. Pero cuando nosotros no hacemos esto, es lo que nos impide vivir en esa fe verdadera. Perdemos el gozo y no transmitimos vida. Vamos a orar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias porque tú nos has redimido y nos has sacado del poder de las tinieblas. Nos has llevado al reino de tu amado Hijo. El apóstol Pablo decía, porque no miramos lo temporal, sino miramos lo eterno. Querido Señor, hoy queremos hacerte caso a ti, buscar el reino de los cielos y su justicia. Yo te ruego que nos ayudes a todos los que estamos aquí a inclinar el alma a la comunión profunda en estos días, porque deseamos transmitir vida y no vivir solucionando problemas. Queremos aprender a vivir y a caminar en esta vida, transmitiendo la vida que viene del cielo. Yo te ruego por los hermanos que están cargados de problemas, porque yo he vivido tan cargado de problemas. Viví cargado de luchas, de conflictos, y tú dijiste que en el mundo habría aflicción, pero nunca dijiste que se iban a generar problemas en nuestras almas. Por eso en esta mañana yo quiero entregarte mi vida a ti, y te ruego que así lo hagan todos mis hermanos que están aquí, y podamos experimentar ese maravilloso milagro de la vida fluyendo de nuestro interior. Te ruego por aquellos que nunca antes te han aceptado como Señor y Salvador y están aquí, Señor, que ahora hagan una oración ellos y te digan: Señor, perdóname, yo decido creer en ti, yo decido caminar contigo, yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto que tú te entregaste por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero volver mi alma a tu presencia y quiero ser liberado de todas estas aflicciones de mi alma. Y aquellos que ya te conocen, Señor, que ahora, Señor, hagan lo que siempre han hecho: dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirarse hacia adentro, y
y buscar en la comunión profunda. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les ayude a identificar esas áreas de la carne que les llevan a actuar fuera de ti. Y que es donde se genera el problema. Esas áreas que siguen encaramadas en el árbol de la ciencia, del conocimiento, la deducción, la suposición, la moralidad. Se enfadan por la inmoralidad de otros. Y que puedan volver, Señor, a esa comunión profunda contigo y a ver la vida en ti. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Que ahora, Señor, comiencen a romperse esas estructuras de problemas dentro nuestro. Y comienza a aparecer la voz de tu Espíritu guiándonos en medio del conflicto. Guíanos, Señor, para tratar a nuestros hijos. Guíanos para tratar a nuestras familias. Guíanos para tratar a nuestros compañeros. Guíanos para resolver esos conflictos económicos, esas situaciones que estamos viviendo. Guíanos, porque seguramente habrá tantas cosas que serán imposibles para cualquier ser humano cambiarlas. Pero si tú hablaste, tú lo harás como lo hiciste con Abraham, porque no hay nada imposible para ti. Que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, fluya de nuestro interior y nos traiga esa vida maravillosa que viene del trono de la gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Siempre ha estado aquí. Siempre te vio y te está viendo. No olvides su pacto eterno. Y vuelve a decir, Dios, tú eres fiel. Puedes alzar tus brazos y decirle: Señor, gracias porque eres fiel. No sé cómo lo harás, pero ese no es mi problema. Yo me refugio en ti. El Dios eterno es tu refugio. Y aquí estás bajo sus brazos de eternidad. Vamos a traer la eternidad del cielo a nuestras vidas, iglesia. Mira a tus hijos desde la eternidad. Mira a tus hijos desde la eternidad. Mira tu economía desde la eternidad. Aunque en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer. No es el final. No es el final. Es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Todos los que quieran seguir orando después de haber terminado, ya saben, pueden quedarse aquí. La música va a seguir. Intentaremos despedirnos allá afuera. Pero todos los que quieran seguir orando, porque yo creo que Dios quiere seguir hablando a nuestros corazones. No te vayas si tú sientes. Si así los demás también se pueden despedir, irse a sus casas. Sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambias. Tu matrimonio no es un problema. Tal vez es conflictivo, pero no es un problema. No lo vas a resolver tú. Dios lo va a hacer. Déjate guiar. Déjate guiar por el Dios que todo lo ve, todo lo sabe. Que su amor es eterno. Gracias, Señor. Dilo, si lo pierdo todo. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Aún así no es un problema. Él lo sigue resolviendo. Tengo todo lo que necesito. Y si lo Pide que Dios te hable. pierdo todo, Dios te va a decir lo que Él va a hacer, no lo que tú tienes que hacer. Y cuando te diga lo que tú tienes que hacer, será sobre aquello que Él ya ha hecho por ti. tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo,
Señor, trae libertad sobre tu pueblo. Trae liberación, liberación en el alma. Te entregamos toda área de nuestra carne. Identifica ahora esas áreas de tu carne que están mal. Si no mueren, nunca Dios tendrá el control de ellos. O estás vivo o estás muerto. Si yo estoy muy vivo, Dios no está. Cuando yo me entrego, Dios se manifiesta. Cargados de problemas porque estamos cargados de carne. Conflictos habrá siempre. El problema es cuando el conflicto se te mete adentro. Gracias, Jesús. En la tempestad sé que sigue siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigue siendo fiel. Adórale un segundo más. Gracias, Señor. Querido Señor, gracias por este momento, gracias por este tiempo que hemos tenido aquí. Yo te ruego, Señor, que tú sigas hablando por medio de tu Espíritu Santo a los que se van a quedar un ratito más orando aquí. Te ruego que bendigas todo lo que queda en este día, guárdanos del mal, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en nosotros, trayendo esa revelación maravillosa de que tú tienes el control de todas las cosas. Atráenos a ti, Señor, en estos días para que en comunión contigo nuestra alma descanse en la visión eterna de las cosas. Y, Señor, poder ser guiados por ti para resolver los conflictos y las situaciones con el alma en paz. Trae paz a tu iglesia. Y te ruego por los que hoy vinieron por primera vez y nos han visitado, que tu bendición esté sobre ellos. Te ruego, Señor, que este tiempo no haya sido un tiempo perdido para ellos, sino que tu Espíritu Santo los envuelva y cuando vuelvan a sus casas, Señor, puedan sentir cómo tú estás trabajando en ellos y que haya sido una inversión de vida el tiempo que han tenido en este lugar. Yo los bendigo, Señor, y te pido milagros sobre ellos y que todo aquello que les aqueja, les amarga, les entristece, les demuestre tú que tú tienes el control, ya sea con un milagro mañana mismo y si tarda en venir, que tú les des paz. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y bendice a toda la iglesia, bendice a los que se van a quedar a orar un ratito más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.